trata sobre la Unión Europea. La lección 10 prácticamente abarca desde los antecedentes históricos que estuvimos viendo en la clase pasada. Pasamos desde el Tratado de París de 1951, el Tratado de Roma, pasamos al Tratado de Fusión de Bruselas. En ese Tratado de Roma se abre otra puertita, como se dice, y está el Tratado de la Euratom también. Pasamos al Acta Única Europea de 1986, nos vamos a 1992 al Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht. Luego pasamos al Tratado de Ámsterdam y realmente nos quedamos en Ámsterdam y casi entrando al Tratado de Niza. Bien, hay que entender que de todos estos tratados que estuvimos hablando están los tratados fundacionales de las instituciones que hoy conforman la actual Unión Europea, y están los tratados modificatorios que incluyeron ciertas modificaciones. Entre los tratados fundacionales podemos mencionar al Tratado de la SECA, el Tratado de París, el Tratado de Roma y Maastricht, ¿sí?, que crea la Unión Europea. Luego podemos referirnos a los otros tratados como tratados modificatorios, donde se van introduciendo modificaciones, como el caso de Bruselas, que habíamos hablado que esas dos instituciones que existían con el Tratado de París y el Tratado de Roma se pasan a fusionar para poder compartir una única institución. Bueno, entonces pasamos un poco ya al Tratado de Ámsterdam. El Tratado de Ámsterdam, ya con una nueva cantidad de estados, incluso también se iba preparando, decían muchos, para la incorporación de Portugal y España, estos países que pretendían ingresar. Vamos a ver, incluso el último tratado que vamos a tocar va a ser Lisboa. El Tratado de Lisboa sí es uno de los tratados más importantes de la Unión Europea, porque incluso la mayoría de los estados que hoy forman parte fueron los estados suscriptores. Bueno, ¿qué pasó con el Tratado de Ámsterdam de 1997? Se dan una serie de modificaciones que tienen que ver con justicia, con el Tribunal de Justicia, con el Comité de las Regiones. También se introducen modificaciones a la libre circulación de ciudadanos, de personas, conforme al acuerdo de Schengen, que es incorporado por la Unión Europea. ¿La vemos? Se produce también en estos tres, en realidad de los dos últimos tratados, tanto en Ámsterdam como en Niza, se producen modificaciones a la estructura institucional de la Unión Europea, teniendo en cuenta que se iban incorporando e iban solicitando adhesión nuevos estados. También otra figura muy importante es la que se incorpora al alto representante del Consejo para Política Exterior y de Seguridad, más conocido como el Mr. PESC, ¿verdad?, que anteriormente existía una figura similar, pero con el PESC se van dotándole de mayores atribuciones en relación a la representación que tenía este órgano. Bueno, acá tenemos, cuarta instancia, el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, hay que entenderlo, se habían celebrado recién comicios de 1979, y a medida que iba avanzando el esquema de integración, también el Parlamento Europeo iba adquiriendo mayor preponderancia dentro del esquema de integración. También se reforzaron las funciones, como habíamos dicho, del Tribunal de Cuentas, que es el órgano responsable del control de gastos de la Unión Europea. Así como el Mercosur también, para que la Unión Europea funcione, los estados van aportando una cantidad equivalente a la de su proporción en población. El que tiene mayor población es el que más pone.
el Tribunal de Cuentas lo que hace es verificar los gastos en que incurren los órganos de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea tiene muchas actividades de ayuda, solidaridad, cooperación, ¿verdad? Paraguay, por ejemplo, es un país que se beneficia de la cooperación del dinero de la Unión Europea. No así otros estados como Argentina. Argentina no recibe la cooperación que Paraguay recibe, ni los beneficios que tienen a nivel arancelario. Bueno, otro órgano que fue potenciado fue el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, que va adquiriendo mayor preponderancia. Esto porque, como habíamos explicado en la clase pasada, las características que tiene la Unión Europea, a diferencia del Mercosur, es que las regiones son muy diferentes dentro de un mismo estado. Entonces, de manera a que si no tienen un representante político, ya sea en la Eurocámara, lo pueden realizar por lo menos por medio del Comité de las Regiones, ¿sí? Bueno, de Ámsterdam vamos a pasar a Niza. Niza, otra de las cuestiones que viene avanzando, tiene que ver nuevamente con renovación de las instituciones por la mayoría, por la cantidad de solicitantes, por la cantidad de estados que pretendían ingresar a la Unión Europea. Pero no solamente estaba la de reformar las instituciones, sino también era la de ir preparando para nuevos estados que van a ir ingresando. En Niza se dio un hecho bastante particular, que había sido el caso de Alemania, que Alemania había exigido por su cantidad de población tener mayor preponderancia en la toma de decisiones, cosa que tuvo un revés por uno de sus principales rivales, que es Francia. Creo que había una diferencia de Alemania de 82 millones de habitantes y Francia tenía algo así como 60 millones. Entonces esto también le iba a permitir tener mayor cantidad de escaños o tener mayor cantidad de eurodiputados en la Eurocámara, ¿sí? De hecho, lo curioso es que cuando había solicitado, cuando tenía intenciones de ingresar Turquía también, ahí fue Alemania el que sale al frente a decir que no era recomendable el ingreso de Turquía por su cantidad de población también, y que quieras o no, eso puede desequilibrar en el momento de las votaciones de la Eurocámara. Bueno, de Niza vamos a pasar al que muchos consideran, obviamente es el último tratado más importante que existe en la Unión Europea. Y lo importante que tiene este tratado, que va marcando ciertas pautas, y no solamente eso, sino también, muchos dicen, bueno, a partir del Tratado de Lisboa se potencia la ciudadanía europea, se crea el Día de Europa, tiene un himno, le van dando identidad a la Unión Europea. Con este tratado, aparte de adquirir identidad, también pasa a ser un sujeto de derecho internacional que le faculta poder firmar tratados o acuerdos internacionales. Otro punto importante fue la eliminación de los 3 pilares de la Unión Europea y la creación, como habíamos dicho, de la figura, en este caso la figura del presidente del Consejo Europeo, que no es lo mismo el presidente del Consejo de la Unión Europea. Eso vamos a entrar después ahora a ver que existen órganos como el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, que no es lo mismo, ¿sí? Bueno, otro punto importante que tiene que ver la que hace a la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que a partir de este momento sea vinculante jurídicamente. Esto se discute muchísimo en relación a la Carta, si la Carta constituye o no en la actualidad la Constitución de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque muchos estados iban insistiendo que la Unión Europea debía de tener también una Constitución como tal,
y muchos consideran a esta carta como una constitución de la Unión Europea, ¿sí? La verdad es que no se le dio esa configuración dentro del seno de los órganos, pero para los estudiosos del derecho de la Unión Europea consideran a esta como la constitución de la Unión Europea. Bueno, sí, adelante. Una consulta, doctor. La constitución de la... Si es que se llegase a ver o existir la constitución de la Unión Europea, ¿estaría sobre las constituciones de los países? Correcto. No, atiendan bien, no solamente la constitución, y ahí vamos a mirar justamente después, no solamente la constitución de la Unión Europea estaría por encima de la constitución de los estados. ¿Por qué? Porque la propia constitución de los 27 estados, hoy miembros de la Unión Europea, reconocen a todo el acervo jurídico de la Unión Europea, llámese norma originaria o norma derivada, que esté por encima de las propias constituciones. ¿Está bien? Correcto. Entonces, cuando hay una norma de la Unión Europea que se contrapone con un artículo constitucional, ese artículo constitucional automáticamente cede. Claro. ¿Pero por qué cede? Porque las propias constituciones de los 27 estados reformularon sus constituciones para reconocer esa autoridad de las normas comunitarias. Entonces, no puede existir, independientemente a que llegó a existir un pronunciamiento en su momento del Tribunal Constitucional alemán, hubo un pronunciamiento en un caso donde el Tribunal Constitucional alemán había manifestado que la norma constitucional estaba por encima de cualquier tipo de instrumento, ya sea nacional o internacional, y eso luego sufrió un revés por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y luego el Estado tuvo que reconocer ese pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Perfecto. Hay una realidad que a los estados federales, a los estados como Alemania, les costó muchísimo ese reconocimiento a la validez jurídica o a la ubicación que tienen las normas comunitarias. Me imagino. Bueno, acá pasamos a la personalidad jurídica de la Unión Europea. Este es un punto que quiero que atiendan muy bien, que es lo que nos dice el artículo 47 con respecto a cuáles son las atribuciones jurídicas de la Unión Europea: celebrar y negociar acuerdos internacionales, convertirse en miembro de una organización internacional y adherirse a los convenios internacionales como el Convenio de Derechos Humanos. Acá hay un tema que tropieza bastante en la Unión Europea, que tiene que ver justamente con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el Convenio de Derechos Humanos, la mayoría de los estados de la Unión Europea también lo han adoptado. Y en ese sentido, tropezamos también en un conflicto contra otros instrumentos del derecho internacional que tienen idéntico valor jurídico para los estados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en ese sentido? Entonces, cuando existe un conflicto dentro de la Unión Europea en materia de derechos humanos, ambas legislaciones son aplicables, ¿sí? E incluso esto ha generado cierto conflicto por parte de los ciudadanos, incluso a dónde recurrir para una interpretación. Y aquí es donde se da un poco la jungla jurídica de la Unión Europea, ¿verdad? Donde estos instrumentos, como todos conocemos, ya los estados de por sí también incorporaron acuerdos internacionales a sus estados, ¿verdad? Y es en este sentido donde hoy están conviviendo normativas que por las constituciones de los estados tienen un reconocimiento superior a todo ordenamiento jurídico. ¿Está bien? Las propias constituciones reconocen a la normativa comunitaria como una normativa superior, pero a la vez también reconocen a los instrumentos de derechos humanos como instrumento superior. Es por eso entonces que ambas normas están navegando cuando existe algún conflicto en materia de derechos humanos. Si bien recuerdan, en el caso de la Argentina también, la Constitución argentina también tiene un reconocimiento especial a los instrumentos internacionales relacionados a los derechos humanos.
Volviendo entonces, estos acuerdos internacionales conforman la personalidad jurídica de la Unión Europea como sujeto de derecho internacional, que son celebrados, pueden ser directamente vinculantes y tener primacía sobre las leyes y constituciones nacionales. Justo estaba preguntando. Claro. Y acá entramos entonces, ¿qué tiene primacía sobre las constituciones nacionales? ¿Está bien? Esto aparece ya reflejado en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Bueno, acá es un punto donde entramos en las competencias de la Unión Europea. Esas competencias que no tenemos que confundirlas con las competencias que tienen reservados los estados. ¿Está bien? Es por eso que la Unión Europea hace una separación de aquellas competencias que son exclusivas de la Unión Europea, aquellas competencias que son compartidas, que hoy en día van avanzando las competencias compartidas, y lo que son las competencias de apoyo. Primero que nada, para entender, en las competencias exclusivas de la Unión Europea son aquellas reservadas a la Unión Europea cuando los propios estados reconocen que la intervención de la Unión Europea podría ser más eficaz que las intervenciones nacionales. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta Unión Europea tiene competencias, poderes que le atribuyen los tratados por medio del principio de atribución. De acuerdo con este principio, solo pueden actuar dentro de los límites de sus competencias que los propios estados le reconocieron constitucionalmente y también en el Tratado Constitutivo. En el Tratado de Lisboa aclara que existe en la actualidad el reparto de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. Ahora bien, estos tres tipos de competencias, vamos a ver cuáles son las primeras, ¿sí? Vamos a ver las competencias exclusivas, las compartidas y las de apoyo. Bueno, primero que nada tenemos, obviamente, las competencias exclusivas tienen que ver con la naturaleza del esquema de integración, que tiene que ver con las libertades fundamentales del esquema de integración: libre circulación de bienes, servicios, capitales, etc. Y todo lo que tenga que ver con la vinculación de estas cuatro libertades. Estas generalmente son reconocidas como competencias exclusivas de la Unión Aduanera, la política monetaria, los países de la zona euro, no todos los estados. Hay que recordar que no todos los estados forman parte de la zona euro. Queda a facultad de los estados ingresar a la zona euro. Estuvimos hablando de casos de estados que nunca ingresaban, como el Reino Unido. El Reino Unido nunca ingresó ni desde los inicios ni hasta el final. Nunca se ha sometido a las disposiciones del Banco Central Europeo. Otro punto son la conservación de los recursos biológicos marinos, que tiene que ver con la política pesquera común y la política comercial común. ¿Vale? Sí. Entonces, obviamente eso tiene una explicación por la ubicación geográfica de la mayoría de los estados de la Unión Europea. Bueno, ¿sí? ¿Alguna pregunta por ahí? No sé si alguien levantó la mano. Bueno, pasamos entonces a las competencias compartidas, que tienen que ver con cuestiones donde legisla la Unión Europea y también legisla los estados, que tienen que ver con materia de propiedad intelectual, derecho del consumidor, derecho de transporte, política social, derecho del consumidor, en materia de energía, materia de seguridad, materia de cuestiones migratorias, salud pública, investigación, desarrollo tecnológico, cooperación, etc. Dentro de lo que son las competencias compartidas, en los últimos tiempos, la Unión Europea tuvo que empezar a entrar a legislar viendo los últimos acontecimientos que se fueron dando. ¿Está bien? Por ejemplo, podemos ver en materia de seguridad, donde lastimosamente, a raíz de la crisis migratoria, un flujo que se fue dando, se tuvieron que reforzar las fronteras. Muchos reconocen que eso es un retroceso, por así llamarlo, porque
porque atenta contra la libertad, que es uno de los pilares, no solamente de los esquemas de integración, sino también de la Unión Europea. Pero al existir un éxodo masivo de los países, de ciudadanos de los países de Oriente, se había negociado mucho tiempo, unos años atrás, incluso con Turquía, y Turquía venía negociando, empujando para ingresar a la Unión Europea, y se le encargó, e incluso se le paga a Turquía para que sea una especie de filtro para todas las personas que vienen de Oriente. Entonces, estamos viendo que la Unión Europea empezó a tener mayor participación, o tuvo la obligación de legislar más de acuerdo a los últimos acontecimientos que se fueron dando. También eso obviamente repercutió en materia de seguridad de sus fronteras y también en cuestiones que tienen que ver con justicia. Pasamos al otro punto que tiene que ver con las competencias de apoyo, que están relacionadas a industria, cultura, turismo, formación profesional, juventud, deporte, protección civil y cooperación administrativa, donde se dio un mayor... Sí, adelante. Sí, doctor, una consulta. Cuando te referías a migración, migración extrazona, porque entre los países claro, directamente no hay ninguna... No hay inconveniente, pero estamos hablando de ciudadanos que vienen de África y de ciudadanos que vienen de Oriente. ¿Está bien? Ustedes saben que lastimosamente hay un flujo muy importante, principalmente en países como Francia. Claro, antes no había limitación, doctor, para saberlo. No, o sea, nunca fue tan controlado como lo es hoy en día. Siempre hubo una especie de control, pero lo que pasa es que hoy ese flujo principalmente que viene de Oriente fue, claro, de hecho, en Francia es la mayor cantidad. Es la mayor cantidad, hoy en día está en Francia, ¿verdad? No solamente en Francia, y tenemos a los africanos también que están por toda la costa de España y de Francia, ¿verdad? Correcto. Hoy, dentro de todo, hay un mayor control, ¿verdad? O sea, yo digo que, silencio por favor, hay un problema, como había dicho, porque atenta contra, o sea, si bien es cierto, como dijo el compañero, para los ciudadanos no existe ese inconveniente de circular. Los ciudadanos europeos. De los ciudadanos europeos. Pero ¿qué pasa con ese flujo de gente que entra de afuera? Ya hay que empezar a observar. Claro. ¿Verdad? Hay que empezar a ejercer mayor control. Porque anteriormente era muy fácil para los ciudadanos africanos entrar por España y empezar a correr por todos los países de Europa, ¿verdad? Entonces, hoy hay un mayor control, ¿verdad? Hay un mayor control. Los últimos acontecimientos que se fueron dando también en Francia. Francia tiene ciertas alarmas también en ese sentido. Entonces, como digo, si bien es cierto, se considera un cierto retroceso, pero existe una fundamentación en el sentido que ellos ven que existen peligros en sus fronteras. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, quería hablar un poquito nomás en las competencias compartidas, donde, como había dicho, existe legislación, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, derecho del consumidor, defensa de la competencia, donde estas normativas convergen entre sí, conviven entre sí, y hay que sumarle también que en estas materias, en estas competencias compartidas, también existen instituciones que están tanto a nivel nacional como a nivel de la Unión Europea, ¿verdad? La Europol, la Policía Europea, por ejemplo, también, que colabora activamente con las policías nacionales. Tenemos también, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, tenemos a la EUIPO, que es la Oficina de Materia de Propiedad Intelectual, tiene su sede en Alicante, España, que tiene que ver con todas las cuestiones de marcas, patentes, diseños, modelos industriales, tanto a nivel europeo como también interactúan con las oficinas nacionales. Entonces, en todas estas competencias que estamos viendo, todo esto implica legislar, todo es legislación,
¿sí? Todo es legislación. Y en estas competencias compartidas son donde, como había explicado, donde convergen con las normativas nacionales. En lo que tiene que ver con las competencias exclusivas en materia de las libertades que reconocemos, también con las cuestiones de pesca, son competencias que los propios estados le reconocieron a la Unión Europea, que solamente la Unión Europea puede ir dictando cuestiones que tienen que ver con libre circulación de personas, factores productivos, etcétera. ¿Está bien? Bueno, estas competencias de apoyo, por último, también es un mix en el sentido que también hay competencias compartidas que tienen que ver con las cuestiones industriales, que tienen que ver con la cuestión de turismo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, igual siempre el Estado se va reservando ciertas atribuciones legales. Ahora bien, cuando hablamos de legislación en estas tres materias, cuando la Unión Europea empieza a legislar, sí, los Estados están obligados a realizar modificaciones si existieren, porque estas deben de converger sí o sí con la norma comunitaria. La norma comunitaria que estamos viendo en estas competencias de las instituciones de la Unión Europea son tanto originarias como derivadas. Bueno, acá quiero avanzar un poquitito solamente para ir describiendo un poco los órganos que vamos a ir hablando en la próxima clase, que tienen que ver con las instituciones de la Unión Europea. ¿Sí? Bueno, primero que nada, es importante aclarar, para que no exista confusión, aunque el Consejo Europeo no es lo mismo que el Consejo de la Unión Europea, como le había dicho hace rato, ¿sí? Ahora sí, a diferencia de lo que ocurre en el Mercosur, aquí sí vemos que los presidentes sí forman parte de un órgano de la Unión Europea, como lo es el Consejo Europeo. Allí está integrado por presidentes, primeros ministros, en el caso de Alemania, o de otra figura que tenga que ver el mandatario de los estados. Luego tenemos a la Eurocámara, que tiene una conformación multinacional, multisectorial, por así decirlo, donde todos los ciudadanos europeos van votando a sus representantes. En el caso de la Eurocámara, a diferencia de lo que ocurre en nuestros esquemas de integración, como el mercado común, como el Mercosur, nosotros antes de la modificación votábamos a la delegación paraguaya. O sea, veíamos una lista de ciudadanos nacionales que pugnaban para ser parlasurianos por Paraguay de diferentes partidos o movimientos políticos. En el caso de la Unión Europea, ya la conformación es por partidos, movimientos políticos o grupos, pero ya es de toda la Unión. Entonces se vota un mismo día en todos los países para elegir a sus eurodiputados, no como se daba en Paraguay, Argentina y Brasil, donde había diferencia en el tiempo de voto. También la composición de la Eurocámara tiene que ver, como habíamos dicho, que se van agrupando de acuerdo a partidos, movimientos políticos. Eso quiere decir que no son representantes por delegación, como en el caso del Mercosur, sino puede haber un francés, un italiano, un checo, un húngaro, un francés, una determinada representación. ¿Sí? Profesor, ¿los representantes del Parlamento Europeo son de partidos externos a los partidos políticos ya de los países, son de los mismos partidos que los gobiernos del país? Bueno, hay diferentes partidos. Generalmente existen partidos que son exclusivamente para los esquemas de integración, ¿sí? El Partido Verde, un partido conservador, etcétera, que son solamente para la Unión Europea. ¿Está bien? Por eso no hay que confundir, porque por eso estaba explicando. En nuestro caso, por ejemplo, el Partido Colorado sacaba su lista de su delegación de Parlasur, ¿verdad? Y son todos nacionales. En el caso de la Unión Europea no puede ocurrir eso, porque si vos agarras una lista como el PSOE, por ejemplo, de España, esa solamente permite ciudadanos españoles, ¿verdad?
Sin embargo, en el caso de los eurodiputados, son partidos que aglutinan a diferentes ciudadanos de todos los estados. ¿Está bien? Entonces es diferente. Sí, es diferente. Lastimosamente no tengo internado, si no le hubiera mostrado incluso la conformación de los escaños, la división de los partidos políticos, ¿verdad? En el caso de la Eurocámara, los partidos de izquierda en su mayoría son los que tienen mayoría dentro de toda la conformación de la Eurocámara, ¿sí? O sea, es la izquierda la que predomina en todo su conjunto dentro de la Eurocámara, por ejemplo. ¿Sí? Gracias. Bueno, después vemos a la Comisión Europea, los llamados comisarios europeos. Estos son funcionarios, son personas nombradas por los gobiernos nacionales, y estos son los encargados de promover los intereses de la Unión Europea. La Comisión Europea es uno de los órganos más importantes de la Unión Europea por la representación que tiene y el tipo de órgano de carácter supranacional que es, a diferencia del Consejo Europeo, que vemos que existe una representación gubernamental. ¿Está bien? Sin embargo, la Comisión tiene la característica de que son funcionarios, es un órgano supranacional, y estos comisarios gozan de autonomía en el poder de decisión en el momento de votar. Luego tenemos al Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de cada estado. Estos comparten la presidencia del Consejo con carácter rotatorio, así como también se da en el caso del Mercosur, la presidencia también es rotatoria. ¿Está bien? Bueno, el Consejo Europeo, finalmente el Consejo Europeo es el que marca la política que se va a seguir dentro de la Unión Europea. Entonces, en las reuniones, en las cumbres que vemos donde se reúnen los mandatarios europeos, es el lugar, es el momento político donde se van a tomar decisiones que luego vamos a ver los distintos órganos que conforman van a tratarlo de hacer lo ejecutivo. Dentro de la elaboración de las normas de la Unión Europea, vamos a ver que trabajan tanto el Consejo de la Unión Europea, la Eurocámara y también la Comisión Europea. Son los órganos responsables de la elaboración de la maquinaria jurídica de la Unión Europea. ¿Bien? Esos tres órganos, y puede incluso nacer una iniciativa popular, ¿verdad?, por medio de 1 millón de solicitudes que impulse también a la elaboración de una determinada norma jurídica. También otros órganos que estuvimos viendo más atrás, como el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, también pueden impulsar la elaboración de las normas jurídicas dentro del seno de la Unión Europea. Bueno, hasta acá quiero llegar para poder en la próxima clase mañana hacer un desarrollo de estas instituciones. Mañana vamos a hablar también de las normas originarias y las normas derivadas que se dan en el seno de la Unión Europea. Vamos a ver que hay diferencia en relación a la nomenclatura o los nombres que utilizan en la Unión Europea. Ya salimos de lo que son las decisiones, las resoluciones, las directivas. Vamos a hablar de resoluciones, vamos a hablar de reglamentos, vamos a hablar de la validez jurídica de estos. Vamos a ver también que las normas jurídicas de la Unión Europea tienen otro mecanismo. En el caso de la Unión Europea existe una gaceta, un diario de la Unión Europea, donde se publican todas las disposiciones que se van aprobando. Incluso también en ellas ya se dispone el momento que estas van a entrar en vigencia. ¿Okay? No sé si tenemos alguna pregunta hasta ahí. Entonces, hoy estuvimos hablando de los 2 tratados que habían quedado pendientes. O sea, en realidad hablamos de 3: Ámsterdam, Niza, y hablamos un poco también de Lisboa, y empezamos a entrar ya a las instituciones de la Unión Europea. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí o no. ¿Qué tienen ustedes? ¿Tienen clases ahora a las 7? Tenemos que rendir ya, doctor. Bueno, hoy le vamos a exonerar a toda la asistencia. ¿Está bien?